Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que se conectan, contentos, felices de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Por estos días, por esta semana, estamos compartiendo ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, yo levanto mis dos manos, seguro que vos también, ¿verdad? Y al decir verdad, nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios que cuando venimos a la iglesia, venimos porque buscamos una sanidad, buscamos una restauración en una relación, en un matrimonio, o con los hijos, con los padres, buscamos una libertad financiera. Pero lo cierto es que Dios quiere darte algo más grande que tu propia sanidad. Yo sé que es importante para vos. Dios quiere darte algo más grande que un buen emprendimiento laboral con buenas ganancias. Dios quiere darte algo mucho más grande y es el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y esto no es como en el Antiguo Testamento, que solamente lo tenían unas muy pocas personas y por un tiempo determinado. Ahora la promesa es para todas las personas, como el apóstol Pedro retomó la profecía de Joel en el mismísimo cumplimiento de la profecía en el día de Pentecostés. Y él dijo lo siguiente en Hechos capítulo 2, versos 17 y 18. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Profetizarán sus hijos y sus hijas, mis siervos y mis siervas, profetizarán. Hoy nuestro mensaje se llama promesas para todo, porque no importa la edad que tenga, seas un niño pequeño, un adolescente, un joven adulto, seas hombre o mujer, no importa el género, es una promesa para todas las personas. Y hoy vamos a tomar como ejemplos de lecciones inspiradoras dos mujeres que fueron llenas del Espíritu Santo. Si vas a buscar en el Nuevo Testamento y no vas a encontrar de muchas historias, solo hay una, la que vamos a compartir en este momento. Se encuentra en Lucas capítulo 1, a partir del verso 5 en adelante hasta el finalizar. Todo el capítulo 1 es un capítulo con muchos versículos de la Biblia. Y lo que podemos ver que hay una mujer que se dice y llena del Espíritu Santo. Se refiere a Elisabet. Esta historia comienza así porque vamos a hablar de Elisabet, una mujer que está embarazada de promesas y que va a bendecir a otra mujer que también está embarazada de promesas. Y también vamos a aprender lecciones cómo poder embarazarnos de la promesa de Dios para nuestra vida y gestar los propósitos y los planes de Dios. Bueno, como dije, a partir del verso 5 de Lucas 1, nosotros podemos leer en nuestras Biblias. Sería bueno que abras tu Biblia y veas lo que estoy relatando, así lo hago resumidamente, pero vas a darte cuenta que ahí está en la Biblia, que dice que había un sacerdote llamado Zacarías, de la orden de Abías, y que tenía una esposa llamada Elisabet, descendiente de la línea de Aarón, el hermano de Moisés, donde Aarón, toda su descendencia, fueron sus descendientes del orden sacerdotal. Bueno, este matrimonio era un matrimonio de buena reputación, eran temerosos de Dios. Obviamente, aunque amamos a Dios y nos portamos bien, pero no somos perfectos. Zacarías, Elisabet tenía un esposo que tenía sus falencias, como que era un esposo que dudaba. Sí, amaba a Dios, pero a la hora de enfrentarse con la realidad le faltaba fe. ¿Conocés hombres así? Que aman a Dios, que tienen la Biblia, pero a la hora de un problema y como que se empiezan a angustiar y tienen problemas. Bueno, Zacarías era un hombre así, temeroso de Dios, pero dudoso. María, la otra protagonista de nuestra historia, también tenía un esposo que amaba a Dios, que era justo. Sin embargo, en los conflictos también se turbaba y quería tomar decisiones fuera
de la voluntad de Dios. ¿Conoces hombres así? Bueno, creo que hay muchos. Alguno dirá, acá hay uno, se lo presento. Bueno, Zacarías le tocó el turno, una vez en la vida le tocaba a los sacerdotes ministrar en el mismo lugar santísimo donde descendía la presencia de Dios. Y siempre que eso ocurría, se esperaba una palabra de Dios para el pueblo, para el mundo, y el pueblo oraba mientras el sacerdote oficiaba delante de Dios, ministraba a Dios. Y bueno, así entró Zacarías, y lo curioso es que Zacarías, estando ministrando en el mismo lugar santísimo, se le aparece al lado un ángel. Y cuando se le aparece el ángel, se ve que no estaba acostumbrado a esta experiencia. Se turbó, se angustió, le dio miedo. El ángel le dice, es el ángel Gabriel. Dice, Zacarías, no tengas miedo, yo vengo para darte buenas noticias, tu petición te ha sido contestada, un hijo te va a nacer, se va a llamar Juan, y este hijo va a hacer volver sus corazones a Dios y en arrepentimiento. Y Zacarías dice, ¿y cómo va a ser esto? Y ya empezó la duda, porque yo ya soy viejo, ya se me pasó el tren. Y mi esposa fue estéril y también, ya a estas alturas, no hay manera, ¿cómo va a ser eso? Entonces el ángel dice, mira, yo vengo de parte de Dios, el ángel Gabriel está en la misma presencia de Dios, y viene de parte de Dios, y él le dice, como no creíste a lo que Dios te dice, vas a quedar mudo todo el tiempo del embarazo, hasta que nazca tu hijo. Y después de esto, bueno, la gente que estaba afuera orando, esperando qué novedades de parte de Dios traía Zacarías, se empezó a preocupar porque dice, algún problema habrá tenido porque se demora. Finalmente salió Zacarías de ministrar en la presencia de Dios, pero no podía hablar. Y bueno, tuvo que por señas tratar de expresarse, y la gente se dio cuenta que realmente Dios le había dado una palabra, una visión grande, no solo para Zacarías, sino para el pueblo de Israel. Se fue a su casa, después de unos días estuvo con su esposa y se empezó a cumplir la promesa. Elizabeth quedó embarazada, y cuando ella quedó embarazada se reclutó. Importante que en todo ese capítulo hay detalles de meses que se van marcando entre la gestación, el embarazo, la visitación. Son importantes para poder entender bien la historia. 5 meses recluida, es decir, no se juntó con los vecinos, no salió a comentar nada, estaba encerrada en su casa, nadie la veía, pero estaba en oración, estaba agradecida a Dios porque dice, Dios sacó mi afrenta, mi humillación, y me da el privilegio de ser una mamá. Esto ocurría en una zona montañosa de Judá, es lo que nos dice Lucas 1. También nos dice que cuando pasaron esos 6 meses, el mismo ángel Gabriel va a otro lugar extremo de Israel. Esto está en el sur. Ahora se va a una ciudad de Nazaret, en Galilea, la provincia del norte de Palestina. Y ahí llega a una muchacha, quizás una adolescente, teniendo en cuenta la cultura judía, estaba comprometida para casarse, era virgen. Bueno, era una mujer que amaba a Dios y tenía experiencias con Dios, y el ángel la va a visitar. Y cuando el ángel la visita, la saluda. No nos dice qué tipo de saludo específico le dio el ángel a María, pero María no se turbó por la presencia de un ángel, a diferencia de Zacarías, sino por lo que el ángel, la manera en que la saludaba. Ella dice, qué extraño de la manera que me saluda, ¿Qué me quiere decir? Se inquietó en eso. Entonces el ángel Gabriel dice, María, no temas, eres muy favorecida. Mejor lo leemos, ¿verdad? Ya estamos por el versículo 28 y 29. Dice, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? Y luego en los versículos siguientes dice, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y acá viene el mensaje de Gabriel a María. Vas a tener un hijo. Su nombre va a ser Jesús, Dios salva. Y va a ser rey de la descendencia de David. Y no solo va a reinar acá en el pueblo, sino por toda la eternidad. Claro, María no empezó a renegar diciendo, pero ¿por qué a mí? Si yo estoy comprometida con José, me estoy por casar, se me va a arruinar la fiesta. No, te habrás equivocado, Gabriel, pero no soy yo. No. Nada de eso. Mira cómo responde María en el verso 34 de Lucas 1. ¿Cómo podrá suceder esto? No es lo mismo que dijo Zacarías. Yo soy viejo, mi esposa también. Como que no va a poder ser. Pero María no dice que no va a poder ser, ni tampoco por qué a ella le toca esta misión. Simplemente le dice, ¿cómo lo van a hacer? Explícame. Entonces le preguntó María al ángel, pues yo soy virgen, todavía no he estado con mi esposo para que esto pueda ser de esta manera. Así que vamos a aprender unas lecciones sobre estas mujeres llenas del Espíritu Santo, mujeres empoderadas, no empoderadas por la cultura, no empoderadas por una ley, no empoderadas porque tuvieran solvencia, dinero, sino empoderadas, llenas de poder del Espíritu Santo de Dios. Y para poder vivir una vida de esta manera, ya que la promesa es para tu vida, Dios te ha dado el don del Espíritu Santo y a lo mejor estás dudoso como Zacarías, ¿cómo a mí me va a dar Dios el don del Espíritu Santo si yo no estoy en condiciones? Es una promesa que la tenemos que recibir todo. Por eso lo primero que tenemos que aprender es que tenés que recibir esa promesa, tenés que quererla, tenés que desearla, decir esto es mío, yo lo voy a experimentar, porque solo con el poder del Espíritu Santo vos podés cumplir los sueños de Dios en tu vida. Solo con el poder del Espíritu Santo podés ser un siervo y una sierva de Dios. Solo con el poder del Espíritu Santo podés marcar la diferencia en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario y donde quiera que te muevas. Sin el poder del Espíritu Santo no llegamos ni a la esquina. Por eso recibe la promesa. Esta promesa es para todo el género humano, hombres y mujeres, pequeños o ancianos. Es para todo, para vos que me estás escuchando. Dice el verso 35, le dice la promesa, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto es en respuesta a lo que María dice, ¿cómo va a suceder? Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, a vos que me estás escuchando. El Espíritu Santo es una promesa y vos tenés que abrir el corazón y decir, lo recibo, lo quiero, lo necesito en mi vida. Entonces, después que le dice cómo va a suceder, es como yo me imagino el ángel, tengo un chisme que compartirte también, le dice a María. Bueno, el chisme está en el verso 36 y 37. También tu parienta Elisabet. Elisabet y María nos dice la Biblia que eran parientas. No sabemos si eran primas hermanas, primas segunda, o a lo mejor como era mayor Elisabet era la tía de María. No lo sabemos, pero eran parientes. Dice, también tu parienta Elisabet va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes. Ese es un detalle, en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Así que María no sabía de esta información. No sabía que su parienta Elisabet, que era anciana y estéril,
y ahora está de 6 meses de embarazo. No había redes sociales, no había Facebook para poner un posteo con la pancita, como está, no había nada. Solo Dios, por medio del ángel, le da esta información a María para alentarla, para recordarle, hay una promesa y ya se está cumpliendo en otra mujer, se va a cumplir también en tu vida. Ahora podemos pensar lo mismo, se está cumpliendo en muchas personas que buscan a Dios con todo el corazón. Dios lo está levantando como poderosos gigantes para proclamar el Evangelio, para hacer la obra de Dios. Y también eso significa que lo quiere hacer con tu vida, también con la mía. La respuesta de María que va a darle al ángel ante esta promesa, ante esta información, es la misma que vos y yo tenemos que darle a Dios. ¿Qué le dijo María? Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Lucas 1:38. Bueno, ¿cuántos le están diciendo que se haga con mi vida como Dios ha dicho? Como Dios tiene con sus propósitos. Bueno, María respondió de esa manera. Y ante la promesa que Dios te ha dado a tu vida y me ha dado a mi vida, tenemos que responder de la misma manera, con un amén. Así sea, lo necesito, lo quiero en mi vida. Ahora, ¿qué fue lo segundo que ocurrió? Es que necesitamos movernos donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. María se podría haber quedado de brazos cruzados y dijo, bueno, en algún momento irá a crecer mi panza y cuando tenga que hacerme los controles iré a la salita y después al hospital y daré a luz. Sin embargo, ella se movió, no se quedó sentada. Nos dice el versículo 39 y 40, a los pocos días, es decir, que el ángel Gabriel estuvo con ella, María emprendió el viaje y se fue deprisa, como corriendo, a un pueblo de la región montañosa de Judea. Al llegar, entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Fíjate que María, no solo que se podría haber quedado en su casa, dijo, ¿a quién le cuento esto? Porque si voy a hablar con José y lo voy preparando, capaz que me dicen, me parece que vos me estás engañando. Y se podría haber armado un problemón. Podía haber contado a sus padres y sus padres le habrán podido decir, hija, ¿no querés que te llevemos a un psicólogo o a un psiquiatra? La podrían haber tratado como loca. Así que no era cuestión de ir a cualquier lado. Era cuestión de ir donde el Espíritu Santo estaba moviéndose y estaba haciendo una gran obra. Por eso, si ya tienes la promesa, pero necesitas moverte donde el Espíritu Santo se mueve para poder recibir esa promesa que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? A veces uno se tiene que quedar quieto, como le pasó a Saulo, que cuando iba camino a Damasco tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo, bueno, anda a la calle derecha, a la casa de una familia y quédate ahí 3 días orando. Que luego va a decirle Dios a un discípulo que Ananías, que tenía que ir y imponerle las manos para que Saulo recibiese el Espíritu Santo. Y así lo hizo. Y otras veces no te podés quedar quieto. Tenés que ir a lugares donde hay gente que está siendo movida con el Espíritu Santo, donde tiene un llamado similar al tuyo, porque es ahí donde tu promesa se va a gestar y vos vas a poder tener el valor de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Bueno, ¿qué tanto lo deseas a esto? ¿Qué tanto deseas al Espíritu Santo? Mirá lo que vamos a decir que es importante. Tu ubicación. La ubicación es la agenda y la manera en que vos vivís cada día. Tu ubicación revela tu deseo y tu deseo es la condición para recibir. Si lo primero que haces cuando te levantás y abrís los ojos y mirás la pantalla del celular para ver quién escribió en la noche, ese es tu deseo. No vas a ser lleno del Espíritu Santo. Si cuando te levantás y no buscas de ponerte de rodilla y a leer la Biblia, ese es tu deseo. Pero para que se cumplan las promesas de Dios, tenemos que tener una ubicación. Y esa ubicación es mi deseo.
Por eso, si llegás tarde a la iglesia, 15 minutos después que empezó la reunión, y te sentás atrás y apenas terminó, ya estás en la vereda, ese es tu deseo. Porque si nuestro deseo es querer que la promesa de Dios se cumpla, vas a llegar 10 minutos antes y te vas a sentar en las primeras filas para que nada te distraiga y solo te concentres en la palabra que te va a engendrar fe y va a permitir que ocurra un milagro. Si tu deseo es estar con tus amigos, los del trabajo, los de la cuadra del barrio, los del club, antes que estar en un grupo pequeño donde estamos estudiando la Biblia y orando para relacionar la palabra con nuestra vida, si tu deseo es el primero, no vas a recibir nada. Por eso, ¿cuál es tu ubicación? ¿Qué estás haciendo para recibirlo? Fíjate lo que hizo María. Deprisa, como corriendo. Era una jovencita y fue a una región muy lejos, de una punta a otra del país de Palestina. Algunos estiman 180 kilómetros caminando. No es que tomaba un metrobús y en pocas horas estaba a destino. Caminando. Probablemente le tomó 2 o 3 días llegar a la casa de Elizabeth. Y montañoso, decir, cuesta arriba. Cuando hay hambre de Dios, no nos importa movernos lejos, no nos importa el sacrificio, no nos importa la madrugada, es porque hay un deseo y lo quiero. Yo te invito a que cheques cuáles son tus prioridades, qué estás haciendo como más importante, porque si Dios no está en tus prioridades, no vas a recibir ninguna promesa, no vas a lograr lo que vos deseás que suceda en tu vida. Hay que pagar un precio. Ordenar las prioridades, que nuestro deseo, nuestra agenda siempre esté enfocada en Dios. Y lo tercero y lo último que nos revela esta historia es, ya vimos 2 cosas, nos vimos que hay una promesa que la tenemos que querer, que nos tenemos que mover en segundo lugar donde se mueve el Espíritu Santo, estar en lugares donde está el Espíritu Santo. Y lo tercero es que necesitamos recibir una palabra de alguien que está lleno del Espíritu Santo. En Lucas 1, 41 y 42 nos dice la palabra: tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, ya estaba de 6 meses de embarazo. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, ¿escuchaste? Llena del Espíritu Santo. Y exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Bueno, no solo que está llena del Espíritu Santo. ¿Viste que Joel dijo, profetizarán? Los jóvenes, los siervos, las siervas, los hombres, las mujeres profetizarán. Ella está llena del Espíritu Santo y le está profetizando María. Recuerden que Elizabeth vivían a 180 kilómetros de distancia. No había medios de comunicación para que se le pasara la información. Elizabeth no sabía nada de lo que le había pasado a María. Solo cuando la vio, el Espíritu Santo le reveló que en el vientre de esa adolescente se iba a gestar el Mesías Salvador de Israel y del mundo. Bueno, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay gente que te va a soltar palabras sobre tu vida que son revelaciones para que vos recobres fe y te animes a creer. Por eso necesitas recibir palabras de Dios por gente llena del Espíritu Santo. Imaginá si hubiera ido a José, le hubiera dicho, oh, me estás engañando. Si hubiera ido a los padres, vos tenés que ir a un psiquiatra. Su fe se hubiera apachangado y hasta ella misma hubiera dicho, la verdad, ¿no me estaré volviendo loca? Sin embargo, fue a otra persona que estaba embarazada de una promesa como lo iba a estar ella. Digo como lo iba a estar ella porque la Biblia no nos dice en qué momento María quedó embarazada. No nos dice específicamente en ningún lado cuál fue el día, la hora, cómo sí, que el Espíritu Santo iba a hacer sombra sobre ella y el poder del Altísimo haría engendrar un ser divino, que era Jesús. Solo eso le dijo el ángel. Ella corrió a la casa de Elizabeth y ahora podemos entender algunos detallitos que nos dan pistas. Los versos 42 al 45 dice, pero
¿Cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos tu saludo, solo por el saludo de María, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa, Macarios, bienaventurada, tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¿Sí? Yo me imagino que si estaba Zacarías le habrá echado una lenteada a Elizabeth diciendo, y no como mi marido, que no creyó, que está mudo, no habla. Bueno, es un milagro que a lo mejor muchas mujeres quisieran tener, ¿verdad? Que su esposo esté mudo. Quizás de esa manera están mejor las cosas. Bueno, eso le pasó a Zacarías por incrédulo, pero en cambio María no fue así. Ella creyó. Ella creyó que aunque era una virgen, no había estado con hombre alguno, que lo que la palabra de Dios decía sobre su vida era un imposible. Se podía cumplir a través de un milagro. Ella creyó todas estas cosas. Una vez más, te mirás y decís, ¿dónde me va a usar Dios a mí? No tengo un peso, no tengo talento, no soy inteligente. Dejá de mirar tu circunstancia y empezá a mirar las promesas de Dios. Dios te ha elegido. Eres un elegido, una elegida de Dios. Dios te prometió un don maravilloso, el Espíritu Santo, quien te va a empoderar para que puedas hacer obras milagrosas, para que puedas hacer cosas grandes para la extensión de su reino y para que otras personas también sean empoderadas con el Espíritu Santo. Quiere usar tu vida también. Y ahí María reacciona ante toda esta salutación de Elizabeth y dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Y ahí ya empieza a hablar en presente, ha hecho grandes cosas en mí. Creo que este es el momento en que María quedó embarazada, en el encuentro con Elizabeth, cuando Elizabeth profetiza sobre ella, cuando da bendiciones sobre su vida. El Espíritu Santo empezó a hacer sombra en María y María empezó a gestar ese niño maravilloso conocido como Jesús, el Salvador del mundo, tu Salvador y mi Salvador. Entonces, esta parte de la Biblia, del verso 46 al 49, es un cántico y es un cántico que está en los himnarios cristianos y ha sido llamado por muchos compositores que le han puesto música y la han cantado como el Magnífica, que significa engrandecimiento. Así es una canción, un himno del mundo cristiano. Y eso ocurrió cuando María se ve desbordada por un Dios tan grande que la ama y que te ama a vos y me ama a mí de la misma manera, y que tuvo propósitos maravillosos con esta joven, lo tiene con vos y conmigo también. Así que Dios usa personas llenas del Espíritu Santo para embarazar a otras personas de la misma fe. Júntate con gente que tiene un llamado similar al tuyo. Vemos que esto en muchas partes de la Biblia, hace un rato mencioné en el libro de Hechos, en el capítulo 9, la conversión de Saulo. Saulo estuvo reclutado 3 días en una casa hasta que vino el discípulo de Jesús y le impuso la mano y le dijo, Saulo, Dios me ha mandado para que recibas el Espíritu Santo. Y le impuso la mano y en ese momento Saulo se le cayeron escamas de los ojos y pudo ver porque había quedado ciego y recibió el Espíritu Santo. Pablo, cuando le escribe a su hijo Timoteo, le dice, no descuides el don del Espíritu Santo que recibiste por medio de la imposición de mano nuestra. Bueno, vemos que hay gente que está empoderada por Dios para empoderar a otros. Por eso, ¿con quién te juntás? Júntate con los ungidos y las ungidas de Dios. La buena noticia es que en todas las iglesias hay Elizabeth, hay personas que están llenas de Dios. Allégate a ellas para que te contagien
y te llenes también del Espíritu Santo. Y qué bueno que en las iglesias hay gente como Elizabeth, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, dispuestos a bendecir a otros para que también sean llenos del Espíritu Santo. En Lucas 1, 24 al 56 hay algunos detallitos, y también está el cántico, el Benedictus de Zacarías, Benedictus de decir bendición. Es otro clásico de la himnología cristiana. Y ahí dice: María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Viste que cuando una joven queda embarazada y se casó hace poco, empiezan los vecinos a sacar cuenta, pero ¿cómo? ¿Está de tanto y se casó? Bueno, no sé si vale la pena eso, pero sacar cuenta de los meses de embarazo de estas mujeres sí vale la pena, porque María llegó a la casa de Elizabeth en el 7º mes de embarazo. ¿Cuántos meses más se quedó? 3. ¿Cuántos son? 9 meses. No lo dice la Biblia, pero seguro que no se fue unos días antes de que diera luz su parienta. Se quedó hasta ver cómo era el bebé, si estuvo tanto tiempo ahí y tanta bendición recibió de Elizabeth. Se quedó hasta que nació, y seguro que también estuvo porque a los 8 días de nacido, Elizabeth llevó al Juancito a la presentación del templo, la presentación de niño al Señor, y entonces ahí se le colocaba el nombre. Entonces le dice: lo vamos a poner Juan, dice Elizabeth. Y los vecinos, los parientes le decían: pero ¿cómo? Si en tu familia nadie se llama Juan. No, ese es el nombre. Y lo mira a su esposo y agarra la tabla de su tiempo, era una tabla, y empezó a escribir Juan y lo mostró, y todos se asombraron, y en el mismo momento Juan se le soltó la lengua. Qué bueno, se le soltó lleno del Espíritu Santo ahora. Ahora sí es creyente, ahora sí habla cosas coherentes. Y ahí está el Benedictus. Él empieza a alabar a Dios, a bendecir a Dios de una manera que todos se quedaron sorprendidos. ¿Viste lo que hace una vida llena del Espíritu Santo? Te hace soltar la lengua para profetizar, para bendecir, para dar vida donde hay muerte, para dar esperanza donde no la hay. Todo eso ocurrió. Y entonces María regresó a su casa. Finalmente, es una historia navideña, nos hemos adelantado un poco, así que ya podéis ir buscando el pan dulce, qué sé yo que vas a tomar, sidra sin alcohol. Son acontecimientos navideños, pero que nos hacen reflexionar estas mujeres, cómo ellas fueron llenas del Espíritu Santo, nos dejan lecciones para nuestra vida. Finalmente, en Mateo 1:18 nos dice la Biblia: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Capaz que los vecinos no entendían nada, pero nosotros sabemos en la palabra que esto fue obra del Espíritu Santo. María tuvo que enfrentar la incomprensión, tuvo que enfrentar las amenazas, porque seguramente le decían: te vas a tener que ir del país porque te van a matar con lo que has hecho. Todo eso, ¿cómo es que María pudo enfrentarlo? Era apenas una joven y una adolescente. Cuando digo joven, no es como el hombre que a lo mejor puede escuchar los gritos y las amenazas con un poquito más de resistencia. Algunos, ¿verdad? Pero una mujer es más sensible, se entristece más rápido que un hombre. Pero ¿cómo que esta joven adolescente pudo enfrentar toda esta adversidad? Porque estaba empoderada, estaba llena del Espíritu Santo. De la misma manera, no importa cuán vulnerable te sientas, empezá a creer que la promesa es para tu vida. Y cuando llegue la promesa, el don del Espíritu Santo, vas a estar empoderado para que los sueños de Dios, los propósitos de Dios se cumplan en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu descendencia. Dios nos bendiga. Estas 3 lecciones hemos aprendido de estas mujeres embarazadas con la misma promesa. Necesitamos apropiarnos de la promesa. Ya dijimos, Joel dijo: es para todos, es para vos, es para mí.
Tenemos que ir a lugares donde hay personas que están llenas del Espíritu Santo para que nos fortalezcan, nos aliente hasta que se cumplan los propósitos de Dios. No olvides tu ubicación. ¿Qué le estás dando prioridad en tu vida? Porque eso determina tus deseos. ¿Cuánto querés del Espíritu Santo? La Biblia dice, si me buscares como al oro y la plata. Viste que te levantás a las 6 de la mañana para ir a trabajar, algunos madrugan a las 4, porque están buscando el sustento, el dinero. Si buscáramos así a Dios de lunes a domingo, ¿qué tal sería nuestra vida? Tu ubicación, tus prioridades, tu agenda, chequeala. ¿Cómo estás mostrando tus deseos para hacer accesible la promesa de Dios en tu propia vida? Y por último, busca que alguien te suelte una palabra de Dios sobre tu vida. Hay mucha gente llena del Espíritu Santo y que Dios la va a usar como un instrumento para que sea soltada sobre tu vida una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de sanidad, lo que fuera. Dios tiene promesas para tu vida. Te animo a que ahí donde te encuentres, estemos orando a Dios para ubicarnos y decirle, Señor, desde ahora en adelante serás el primero y la promesa la quiero para mi vida. Lléname del Espíritu Santo. Padre Dios, te damos gracias. Te damos gracias por estos ejemplos maravillosos de estas mujeres que fueron llenas del Espíritu Santo, Elizabeth y María. También hubieron personas como Zacarías, también José, que también por las mujeres que tenían sus esposas, se contagió el ambiente y fueron llenos del Espíritu Santo. Señor, hoy queremos recibir esa promesa que es para nuestra vida. Llenanos del Espíritu Santo, ayúdanos a buscarnos con un deseo intenso, apasionado, madrugando, haciendo todo lo posible para estar en primera fila, para recibir la bendición de Dios sobre nuestra vida. Bendigo a todos los que se han conectado para que sean llenos del amor de Dios, sean llenos del Espíritu Santo y tengan una vida valiosa de fe. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero.